Análisis de los eventos no mostrados en la saga Crono. La civilización de Lavos. Eventos no mostrados. Origen en un planeta lejano. Evolución como parásito planetario. Sistema de reproducción y supervivencia. Método de selección de planetas objetivo. Posible conclusión. Lavos probablemente proviene de una especie parasitaria que evolucionó para absorber la energía evolutiva de planetas enteros. Los registros en el Black-Ooming sugieren que tiene una inteligencia colectiva y que la Tierra no fue su primer objetivo. Su capacidad para manipular el ADN indica que podría ser el resultado de una evolución tecnológica además de biológica. El reino de Sil precaída. Eventos no mostrados. Muerte misteriosa del rey. Primeros contactos con la energía de Lavos. Desarrollo inicial de la tecnología de levitación. Creación de los sistemas de clases sociales. Posible conclusión. El rey de Sil probablemente descubrió los peligros de Lavos y fue eliminado, posiblemente por la propia reina ya corrompida. Los documentos encontrados en la biblioteca de Sil sugieren que la división de clases fue gradual, comenzando cuando algunos humanos desarrollaron habilidades mágicas naturales, posiblemente debido a la radiación de Lavos filtrándose lentamente a través de la corteza terrestre. El proyecto Chronopolis. Eventos no mostrados. Desarrollo inicial del proyecto. Creación de FAT helado. Primeros experimentos temporales. Reclutamiento de científicos. Descubrimiento del Frozen Flame. Posible conclusión. Basado en documentos encontrados en Chronopolis, el proyecto comenzó como una iniciativa secreta de Balseser después de su llegada al futuro. Los primeros experimentos probablemente causaron varias paradojas menores que llevaron al desarrollo de FATE como sistema de control. El Frozen Flame fue probablemente descubierto durante excavaciones cerca del cráter de impacto de Lavos. La vida de Luca post-Chrono Trigger. Eventos no mostrados. Fundación del orfanato. Desarrollo de nuevas tecnologías. Investigación sobre el viaje temporal. Relación con Kid. Últimos momentos antes del incendio. Posible conclusión. Los registros en Chrono Cross sugieren que Luca continuó sus investigaciones mientras cuidaba del orfanato. Probablemente descubrió información sobre Proyecto Kid y FATE, lo que la convirtió en objetivo. El incendio del orfanato fue claramente un ataque planeado por Lynx helado para obtener sus investigaciones y eliminar su interferencia. El destino de Mages. Eventos no mostrados. Búsqueda de S'Challa. Viajes entre dimensiones. Posible transformación en Gail. Encuentros con otros personajes. Posible conclusión. Las pistas en Chrono Cross sugieren que Mages continuó su búsqueda a través de múltiples dimensiones. La teoría más aceptada es que podría haberse convertido en Gail, perdiendo sus recuerdos en el proceso, aunque el equipo de desarrollo ha dejado esto deliberadamente ambiguo. Otra posibilidad es que esté atrapado entre dimensiones, buscando eternamente. Los dragones y el nido. Eventos no mostrados. Origen de los dragones. Creación de los elementos. Formación del Consejo Draconiano. Desarrollo de la Sociedad del Nido. Posible conclusión. Los documentos en Chrono Cross sugieren que los dragones son manifestaciones del planeta intentando contrarrestar la influencia de FATE helado. Su conexión con los elementos probablemente proviene de la misma fuente de poder que la magia elemental en Chrono Trigger. La Sociedad del Nido se desarrolló bajo la supervisión cuidadosa de FATE, que manipuló su evolución cultural. El Time Devourer o Devorador del Tiempo. Eventos no mostrados. Proceso de fusión Lavos S'Challa. Desarrollo de la conciencia compartida. Intentos previos de destrucción dimensional. Evolución de sus poderes. Posible conclusión. La fusión entre Lavos y S'Challa probablemente ocurrió gradualmente, con la desesperación de S'Challa alimentando el poder de Lavos.
La entidad resultante heredó tanto la capacidad de Lavos para manipular el tiempo como los poderes mágicos de Eschala, creando una amenaza dimensional sin precedentes. Post-Chrono Cross. Eventos no mostrados. Resolución de las dimensiones. Destino de los personajes. Reconstrucción de la línea temporal. Impacto en el multiverso. Posible conclusión. La derrota del Devorador del Tiempo probablemente resultó en una fusión parcial de las dimensiones, preservando elementos de ambas realidades. La liberación de Eschala probablemente restauró parte del equilibrio temporal, aunque algunas paradojas menores podrían persistir. El destino de los personajes principales probablemente varía según la dimensión, con algunos conservando recuerdos de ambas realidades. Conexiones tecnológicas. Eventos no mostrados. Desarrollo de la tecnología de viaje temporal. Evolución de la magia a tecnología. Conexión entre Dreamstone y Frozen Flame. Sistemas de control dimensional. Posible conclusión. La tecnología de viaje temporal probablemente evolucionó a partir de estudios del Dreamstone y la energía residual de Lavos. El Frozen Flame parece ser una manifestación cristalizada del poder de Lavos, similar al Dreamstone pero más potente. La tecnología de Chronopolis probablemente se basó en una combinación de estos elementos junto con los descubrimientos de Lucca y Valcese. Las posibles conclusiones no son canónicamente comprobables, pero se basan en conceptos entregados en ambos juegos de la saga que quedan a criterio de los jugadores que eligen el concepto a entender de esta hermosa saga de videojuegos. Muchas gracias por ver el video. Adiós.